funcionarios del gobierno. Tienen una esposa infiel que le gusta salir con otros. Pero cuando él descubre las cosas sucias que su esposa ha hecho, no hace ruido ni elige divorciarse de inmediato, sino que decide torturar a la otra parte de la manera más dolorosa. La hace empacar rápidamente y seguirlo a Maotai, Guizhou, China para hacer investigación. Maotai en 1925 estaba en un momento de inestabilidad, con caos y desastres. Ir allí significaba no volver. La esposa no estaba dispuesta a rendirse y morir sin sentido, sino que acusó a su esposo de no valorar a las mujeres y de violar los derechos humanos. Está bien, y mañana presentaré mi petición de divorcio. Pondré a Charles Townsend como tu amante. Sin embargo, la amenaza del hombre no solo no funcionó, sino que se convirtió en un catalizador para que la esposa le hiciera frente. Él esperaba que Walter pudiera aceptar su amor por Charlie, para hacer ver a su ingenua esposa la realidad. Walter decidió darle una oportunidad. Él hizo un juramento inmediato. Siempre que Charlie esté dispuesto a abandonar a su esposa e hijos y pasar el resto de su vida con él sin duda lo apoyará incondicionalmente, sin obstaculizar. La mujer, si logra aferrarse a una salvación, buscaba ansiosamente a Charlie. Él estúpidamente pensaba que ese hipócrita era su destino. Sin embargo, no podía comprender la astucia del hombre. Sabes, cariño, cualquiera que sea la situación, debemos intentar mantener a Dorothy al margen. ¿A qué te refieres? No podemos pensar solo en nosotros mismos. Sé que Dorothy no tiene nada en el mundo y usará eso para divorciarme. No quieres divorciarte de ella. No es solo una cuestión de mi matrimonio entonces. ¿De qué se trata? ¿Alguna idea sobre la importancia de mi posición? Aquí, si yo fuera la verdadera cara detrás de la máscara de hipocresía. Las dulces palabras de los momentos que alguna vez hicieron latir nuestro corazón. En este momento son como una aguda burla que resuena en su oído. Finalmente entendió. Su amor unilateral resultó ser solo un juego de lujuria que acaba en abandono. Se fue con decepción y dolor. Al regresar a casa, accedió furiosamente a la petición de su esposo. Walter estaba profundamente enojado y decepcionado con la ignorancia de su esposa. Decidió usar la frialdad y el distanciamiento como castigo para él. De Shanghái a Maotai había una ruta acuática cómoda y rápida, que tomaba solo 3 días para llegar. Pero Walter eligió deliberadamente un camino montañoso y peligroso. En el cálido verano, con un clima sofocante y húmedo, casi empujó a esta dama al borde del colapso. Cada paso hacia adelante parecía ser la máxima prueba para su mente y cuerpo. Después de 2 semanas de dolorosa agonía, finalmente llegaron a una vieja cabaña en las montañas. Era la residencia del anterior experto en enfermedades infecciosas. El interior estaba en ruinas. En medio del desorden había una atmósfera sombría. Sábanas desordenadas y un muñeco de santo. Parecía narrar la agonía del paciente antes de morir. La lucha dolorosa y fútil que había experimentado. Este puede ser tu habitación. Cuando cayó la noche, sumido en la tenue luz de la cena, el oficial Chen Zeng, contando la trágica historia del anterior propietario y su familia, aterrorizados por la plaga. Las horripilantes condiciones que había escuchado ya le causaron una sensación de escalofrío. Su miedo llegó como una ola en aumento. Hasta bien entrada la noche. La ansiedad y preocupación en su interior seguía como una sombra constante. Walter le recordó a su esposa desde atrás. Si realmente sientes miedo, puedo administrarte una vacuna ahora mismo. Pero ella, con obstinación y resistencia, rechazó su oferta. No quería mostrar debilidad interior, para complacer la compasión arrogante de Walter. En el enfrentamiento reciente, ambos intentaban defender su propia fragilidad y orgullo. Esa noche prometía ser larga e inquieta. Ella sufría en la interminable oscuridad. Finalmente, la llegada del amanecer no trajo un cambio en el corazón de su esposo. Hora de desayuno. Ella quería charlar con Walter sobre temas triviales, intentando romper la atmósfera opresiva. Pero su esposo se sumergió de lleno en la búsqueda de una solución para el cólera, sin prestarle atención, sin tiempo para comunicarse con ella. Su indiferencia era como una helada lluvia, atacando el corazón de ella silenciosamente. La hacía sentir una soledad y sufrimiento sin precedentes.
Me pregunto si no lo has contraído. El sirviente trajo un bol de verduras desinfectadas con glutamato. Walter rápidamente pidió al anciano que lo retirara. Pero ella insistió en dejar las verduras. Ignorando el riesgo de infección, empezó a comer de inmediato. Este acto no solo era una silenciosa rebelión a la indiferencia de su esposo, sino que también era una profunda expresión de su sufrimiento y lucha interior. Un desahogo. Sin embargo, este comportamiento imprudente solo añadió leña al fuego, provocando aún más la ira de Walter. Incontrolable. Parecía haber perdido la calma y autocontrol previos. Y sin ningún escrúpulo, comenzó a comer también. En esta guerra sin humo, nadie quería ceder primero. Walter incluso se tomó la molestia de asignar a un soldado para proteger a su esposa antes de la ejecución. Ella sabía bien que su esposo, en apariencia preocupado por su bienestar, en la sombra, estaba usando ese pretexto para vigilarla. Se sentía cansado y aburrido en su cuerpo agotado. Decidió tomar el bolígrafo y escribir a Charlie. Escribir una carta de auxilio llena de emoción. En la carta, expresó sus trágicas experiencias. Y el desprecio de Walter. Y. Con la esperanza urgente de reavivar el viejo amor con Charlie. A pesar de la oposición de los soldados a su lado. Salió decidido de la cabaña donde estaba en arresto domiciliario. Encontró al ayudante al lado. En sus ojos brillaba el destino. Pero siempre lo atormentaba en los momentos más críticos. El ayudante, que había conocido a Charlie, reveló en una charla casual una verdad. Despertó a Heidi de su confusión. Resulta que Charlie era un hipócrita que coqueteaba por todas partes. Detrás de sus aparentemente encantadoras palabras, se escondían innumerables mentiras y engaños. Lo que dejó a Heidi atónito fue que la esposa de Charlie era consciente de sus acciones, pero siempre eligió consentirlo en silencio. Una vez la oí decir que le parecía muy poco halagador que las mujeres que se enamoraban de su esposo fueran tan consistentemente de segunda categoría. Las palabras del ayudante eran como un desahogo de rencor. Elegí huir. La carta llena de amor, junto a la última ilusión sobre Charlie, fue destrozada. Solo después de recuperar la cordura, se dio cuenta completamente de que en esta relación, él solo era un pasajero cruelmente engañado. El desdén de Charlie y la indiferencia de su esposo eran como dos montañas, pesadamente aplastando su corazón. Destruyeron toda su defensa interna. Impulsado por la desesperación, pronto perdió la razón. Corrió locamente hacia aquel lugar donde la peste se propagaba y los cuerpos yacían por doquier. Trató de escapar de allí de una manera suicida. Afortunadamente, el ayudante apareció a tiempo. Esta noticia pronto llegó al oído de Walter. Él empezó, sin poder evitarlo, a ahogar su pena en alcohol. Después de una lucha interna, se dejó llevar por el vino y le sugirió a Heidi: si te sientes realmente aburrido, podrías ir mañana al monasterio a ayudar. Allí está lejos del centro de la peste. Te permitirá participar en un trabajo significativo. Y también garantizará tu seguridad. Después de que Walter dijo esto, sin que Heidi tuviera tiempo de recordar, parecía haberse quedado sin aliento. Su figura se tambaleó y cayó. Al ver esto, Heidi se apresuró a acercarse. Pero Walter comenzó a reír a carcajadas. En esa risa, seguía escondiendo un amor por Heidi que nunca desapareció. Pero esta parte siguió el consejo de Walter. Y siguió al ayudante hasta el pueblo. Fue la primera vez que realmente sintió el terror de la peste que lo rodeaba. Por las calles había multitudes desplazadas. Y los niños que han perdido a sus padres por las calamidades. Los niños sin hogar. Cada una de estas escenas desgarradoras nos rompe el corazón. Pueblo. Las escenas de miseria aquí son cruelmente reveladas. No puede evitar causar dolor y desesperación. Sin embargo, en medio de este sufrimiento donde la esperanza y la desesperación se alternan, el monasterio se ha convertido en refugio para los niños. Su inocencia y resiliencia son como un rayo de luz que penetra en la oscuridad. Ilumina el corazón del Ártico. Él se da cuenta de su superficialidad e ignorancia pasadas. Ante esta fortaleza, Water día tras día viaja de noche y de día. Avanza sin miedo, adentrándose en el ojo de la tormenta de la epidemia, buscando urgentemente la fuente del cólera. Aunque after una serie de rigurosos y meticulosos exámenes, descubrió la verdad. Sin embargo, no se atreve a tomar una decisión. Porque la fuente de propagación de la epidemia es el agua del pozo que los aldeanos beben a diario. Si se tapa la boca del pozo, significa que los aldeanos tendrán que buscar nuevas fuentes de agua.
lo que seguramente traerá incontables malentendidos y rencores. Pero Walter nunca responde a esto. Simplemente guarda silencio, soportando en silencio todas las acusaciones y malentendidos. Él no solo viaja de Night afuera, dando todo su esfuerzo para tratar a los enfermos. Cada persona del pueblo siente hacia él un profundo respeto y gratitud. Al escuchar la entusiasta narración del director, el Ártico finalmente comienza a despertar de un sueño. La dedicación desinteresada de Walter es como una majestuosa montaña que se eleva en la cima de su alma, haciéndolo sentir una insignificancia y vergüenza sin precedentes. Su entrega desinteresada y su profundo cuidado por la vida son como un espejo, reflejando su anterior egoísmo y estrechez de miras. Para compensar los errores del pasado, el Ártico decide preparar una cena para Walter, esperando aprovechar esta oportunidad para indagar más profundamente en el mundo interior de este hombre. Sin embargo, cuando ve a Walter exhausto apoyado en la mesa, es profundamente conmovido. Sentimientos de culpa surgen como un torrente. Pero el Walter consciente no le deja ni un mínimo lugar para disculpas. Su corazón está cerrado, como si fuera un impenetrable muro invisible, que aísla al Ártico en el borde de la emoción. No importa cuán humildemente implore, Walter permanece impasible. Incluso se niega a estar en la misma habitación que él. Su silencio es como una protesta silenciosa. Es necesario durar esta guerra fría hasta el final. El Ártico está lleno de impotencia y arrepentimiento. No puede evitar preocuparse por esta relación rota, quizás irremediablemente dañada. No puede evitar confesar a Walter sus sentimientos más profundos. No, y me desprecio a mí mismo por permitirme amarte una vez. Con gran esfuerzo salí de la habitación con lágrimas. La puerta del Garza Azul se cerró, como una pantalla implacable, aislando por completo mi profundo amor y los años pasados. Walter, escuchando en silencio su llanto que se alejaba, suspiros que provocaban ondas en su corazón. Ya no pudo distinguir si en este momento su corazón estaba entre el amor y el odio, indefinible, o si el profundo amor del pasado ya se había ido con el viento. Las aguas residuales también arrastraron su inquietud interior. Al final comprendió la superficialidad. Las quejas interminables solo exacerbarían su confusión y desasosiego. Solo al entrar en el mundo de Walter se resolvería este enredo emocional. Por ello regresó al monasterio y solicitó ver al abad, esperando poder quedarse en este lugar sagrado, recuperando así la tranquilidad del alma y la luz de la redención. Aquí no solo aprendió a cuidar de aquellos recién nacidos que habían perdido a sus padres, sino que también en su tiempo libre enseñaba a los niños a tocar el piano. Sus suaves melodías fluían como un manantial en sus oídos, sanando cada pequeño corazón. Con el paso del tiempo, nutriendo el corazón de Walter, haciéndolo recuperar poco a poco la paz interior. Las risas de los niños como el cálido sol disiparon las sombras en su corazón, de modo que su alma encontró una salvación y elevación sin precedentes. En esta vida que parecía ordinaria, pero llena de responsabilidad, comprendió profundamente el significado de la vida. Mientras tanto, la opinión de Walter sobre él también estaba cambiando silenciosamente. Un día, cuando Walter pasaba por la puerta del monasterio, fue profundamente atraído por la melodía de un piano. Se detuvo involuntariamente a mirar. Vio a Walter sentado elegantemente frente al piano, su rostro sereno y concentrado, despojándose de su anterior ligereza y mostrando un gran talento, igualmente hermoso y cautivador. Hizo que se enamorara a primera vista. Con la llegada de la noche, las puertas de sus corazones se abrieron lentamente. Por fin tuvieron la oportunidad de hablar acerca de sus familias, de sus caracteres vivaces y extrovertidos. Les encantaba la libertad, mientras que Walter era serio, un chico de ciencia sin interés por el amor. Ambos tenían grandes diferencias en educación y personalidad. Después de casarse, en el mundo de Walter solo quedaba el trabajo. Mientras que ignoraba a Walter, quien carecía de amor, su comunicación se volvió cada vez más escasa. Incluso dejaron de compartir la misma habitación por las noches. Con el tiempo, sus corazones se alejaron cada vez más. En un país extranjero, Walter parecía estar en un mundo de las mentiras de Charlie que tocaron su corazón, perdiendo gradualmente su capacidad de juicio. Había una vez, ingenuamente pensó, Charlie es su verdadero destino. Pero ahora él y Walter
Parecen haber pasado por una especie de purificación espiritual. Han renovado su comprensión mutua. Walter, a los ojos de Charlie, ya no es solo frío y serio. Él comienza a realmente apreciar la nobleza y grandeza dentro de él. Es la luz del alma que lleva bien escondida. Y Walter también, en este diálogo profundo, reflexiona profundamente sobre sus descuidos y errores pasados. Esas emociones descuidadas por el trabajo y el malentendido también lo hacen sentir un poco de culpa y remordimiento. Lo siento. Solo soy ordinario. Nunca intenté pretender que era algo más. Me gustan los hombres que juegan, Dios me perdone. Así es como fui educado, sí. Ciertamente lo hacemos. Y tú, me arrastras por todas esas interminables galerías y Venecia. Hablando sin parar sobre el milagro de los canales y el destello de la laguna. Sistema. Después. Los pecados y errores pasados se disipan en su intercambio de sonrisas. En este momento, parecen haber atravesado la larga noche. Y. Finalmente, valientemente levantan el velo de sus corazones. Se miran con sinceridad a sus almas reales y puras. Sin embargo, la plaga aún asola a los inocentes. El número de muertes continúa aumentando. Después de innumerables días y noches de búsqueda y exploración, Walter finalmente descubre la verdad detrás de este mal. Resulta que el causante del cólera proviene de las antiguas costumbres funerarias de la zona. Los aldeanos mantienen cadáveres de sus seres queridos, perdidos por el cólera en casa durante mucho tiempo. Lo que condujo a que el agua limpia del río se contaminara con el virus. Por esta razón, esta plaga espectral no ha podido ser contenida y ha provocado terror. Walter se levanta nuevamente. Intenta detener que esto continúe ocurriendo. Pero este desafío a las costumbres locales también toca la fibra sensible de los aldeanos, provocando su fuerte descontento y resistencia. Walter solo puede buscar la ayuda del gobernador, bajo la protección del comandante militar. Porque en esos tiempos de agitación, son ellos la garantía de la seguridad y la supervivencia de los aldeanos. Pero el gobernador desestima el acto de sacrificio y justicia de Walter. Lo desprecia. Un perro herido no merece más que la muerte. ¿Ayuda? Que los muertos mueran, es parte del plan de Dios. ¿Qué me importa? Tú. Haz que se vaya de inmediato. Pero para salvar a la gente trabajadora, que vive en la miseria. Bort aún trata este comportamiento egoísta. Con cortesía. Afortunadamente, con la ayuda del comandante. Finalmente, recibieron el fuerte apoyo de las milicias locales. Para trasladar obligatoriamente todos los cuerpos que podían contagiar cólera. Aunque esto cortó con éxito las garras de la plaga. Estas medidas sanitarias necesarias despertaron la ira de los aldeanos y encendieron una rabia que habían reprimido. El polo se convirtió naturalmente en el blanco de su furia. Sin importar los intentos del guardia. Lo empujaron al suelo. Y luego corrieron a atacarlo. El polo estaba lleno de impotencia y miedo. Él entró en pánico y comenzó a huir. Pero fue acorralado hasta llegar a un callejón sin salida. Gritó con todas sus fuerzas tratando de explicar. Pero el idioma lo llevó a una profunda oscuridad. En ese momento crítico, Bort llegó como un rayo de esperanza. Se adelantó como un caballero, protegiendo al polo. Finalmente, en una prueba de vida o muerte, les permitió comprender más profundamente la verdadera esencia del amor en la adversidad. Ya no les importaban los malentendidos y el dolor del pasado. Finalmente dejaron ir sus ataduras. Y se aceptaron mutuamente. Sin embargo, Bort sabía en el fondo que solo resolviendo el problema del agua potable de los aldeanos podrían ahuyentar la peste y realmente calmar este caos. Mirando la rueda de agua movida por el viento, un plan brillante surgió en su mente. Gastó todos sus ahorros para comprar un gran suministro en la aldea. Luego midió pacientemente las distancias y calculó cada curva meticulosamente. El agua limpia se desvió con éxito hacia el pueblo. El polo también participó activamente, acompañando a su esposo. La pareja trabajó unida para traer a los aldeanos el dulce agua de la esperanza. Luego, se subieron a una balsa de bambú, balanceándose suavemente sobre el lago. Bort señaló la gran rueda de viento en el frente y le dijo con orgullo al polo: esa es la clave para controlar la peste.
El polo miró a un Bort lleno de confianza. Y se sintió profundamente impresionada por su sabiduría. Una vez, ellos eran como dos líneas paralelas, que nunca se cruzaban, cada uno en su propio camino. Pero ahora, la pareja parecía tener infinitos temas de conversación. Pero la buena fortuna no duró. Ese día, un grito quebró el silencio, exigiendo salir a buscar ayuda. Pero al final no pudo resistir y se desmayó. Cuando despertó, creyó que había llegado a otro mundo. Pero el director le sonrió y le dijo que se preparara para recibir una nueva vida en su interior. El polar se quedó aturdido. Confirmó una y otra vez con el director. Pero solo recibió respuestas afirmativas. No podía creer esa repentina noticia. Porque no podía confirmar quién era el padre biológico del niño. Temía que su relación con Walter, que habían construido con tanto esfuerzo, se rompería de nuevo. Pero después de pensarlo bien, decidió no optar por la mentira sobre la verdad. Puede estar callado. Porque he nacido. Quizás amar a alguien de verdad significa aceptarlo por completo, valorar su pureza y bondad actuales. Y al mismo tiempo, con un corazón amplio, ser capaz de aceptar su confusión y pérdida del pasado. El polar finalmente con sinceridad logró la profunda mirada de Walter. No importa ahora. Esos errores y arrepentimientos pasados. En su época de plagas. El destino siempre parece jugar con los enamorados. La alegría del nuevo nacimiento también viene acompañada de la sombra de la muerte. En su pequeño pueblo, la epidemia apenas comenzaba a estar bajo control. Los refugiados de otro pueblo, al enterarse, vinieron aquí como un lugar de esperanza. Iban de allí para aquí. Desesperados. Con un instinto de supervivencia, se agolpaban. Para evitar que la plaga, que había sido difícil de contener, se propagara nuevamente. Walter dio un paso adelante. Intentó mantener a los refugiados fuera de la ciudad. Y prometió ayudarlos a superar la crisis. Pero la multitud desesperada estaba cegada por la desesperación. Y no iba a seguir instrucciones fácilmente. Para proteger a sus seres queridos y hogares. Tuvieron un fuerte enfrentamiento con él. La situación se salió de control al instante. Era un caos. Como si el fin del mundo estuviera llegando, causando temor. El polar se vio obligado a encurrucarse dentro de la casa con los niños. Temblando de miedo. Hasta el amanecer del día siguiente. Bajo la presión de los soldados. Los refugiados fueron trasladados a un refugio fuera de la ciudad. Sin embargo, esta repentina tormenta destruyó la armonía y paz recién reconstruidas en el pueblo. Las calles fueron nuevamente consumidas por la destrucción y la desolación. Todos los esfuerzos y esperanzas se convirtieron en humo. Era como si hubieran regresado al comienzo. Walter en su corazón, tratando a los pacientes. Se llenó de apego y reluctancia. Le dio un suave beso a Polar mientras dormía, despidiéndose para siempre. Sin embargo, en una profunda noche unos días después, el Polar fue despertado de su sueño por el súbito llamado de un indecoroso. Fue el oficial quien trajo una noticia inesperada. Hawthorne había contraído cólera. Su vida pendía de un hilo. La plaga consumó su amor. Pero siempre estaba bajo la sombra ineludible de la muerte. Con la entusiasta ayuda de los aldeanos. El polar, con un corazón pesado, avanza con pasos apresurados en la oscuridad. Llegó al campo de refugiados lo más rápido posible. Sin importar la firme oposición de Water. Insistió en quedarse y acompañarlo en la vida. Las lágrimas solo profundizan el significado de su amor interno. Y la profunda amistad. Pero él solo pudo esperar impotente al lado de la cama. Mirando como la vida de Water se deslizaba como arena entre sus dedos. Esa sensación desgarradora de impotencia. Era como una cuchilla aguda que cortaba repetidamente su corazón. Water, en el dolor infinito, luchaba con todas sus fuerzas contra la enfermedad, hasta agotar todas sus energías. Solo entonces comprendió que no podía hacer nada más. Lentamente abrió los ojos. Usó su último aliento para confesarle a su esposa. La vida de Water es como una vela consumida por el viento. Finalmente no pudo escapar del llamado implacable de la muerte. Sus ojos. Esa ventana que había brillado con sabiduría y amor. Nunca más se cerró. Porque su corazón estaba lleno de los remordimientos no cumplidos. Y una profunda tristeza. Por los proyectos inconclusos. Y un infinito apego al polar. Bajo la sombra de la plaga y la muerte.
El fuego de su amor pudo reavivarse. Pero en este momento parecía ser devorado por el tiempo. La partida de Water se convirtió en un recuerdo eterno. Grabado para siempre en su tiempo compartido. Esos risas y lágrimas pasadas. Esa interminable esperanza hacia un futuro mejor. Finalmente solo podía ser enterrada junto a su cuerpo. Cuando el polar regresó a su hogar. Empezó a recoger las pertenencias dejadas por su esposo. Tomó el microscopio que aún parecía tener el calor de su amante. Y revisó las notas que aún no habían secado la tinta. En un instante, el dolor producido por el lugar tocó su corazón. Oleadas de tristeza le invadieron de inmediato. Ya no podía contener su dolor interno. Las lágrimas brotaron como fuentes. Los sollozos resonaron en cada rincón de la habitación. Esos recuerdos cálidos con su esposo. En este momento se sintieron como espinas afiladas. Que lastimaban profundamente su corazón. Con esa nostalgia y profunda tristeza. Él abandonó esta dolorosa tierra extranjera. Regresando a Londres, Inglaterra. Un día muchos años después. Llevó a su hijo ya adulto. Paseando tranquilamente por las calles llenas de flores. 喷涌而出，哭声回荡在房间里的每一个角落。那些与丈夫温暖的记忆，此刻却如同锋利的尖刺，深深刺痛着他的心。带着这份遗憾与深深的不舍，吉蒂离开了这个充满伤痛的异国他乡，回到了英国伦敦。多年后的一天，他携着已经长大的儿子，悠然漫步于繁花似锦的街头。Pero no esperaba volver a encontrarme con Charlie. Charlie saludó educadamente a la madre y al hijo. La base respondió a su saludo con calma y serenidad. Frente a este viejo amigo con quien se reencuentra después de tanto tiempo. Ya sea por aquel amor profundo de antaño. O el desgarro de un abandono implacable desde las profundidades de la desesperación. En el lago estelar de los polos. No se agitaría ni una mínima ola. Hola agua. Soy Charlie Townsend. Tras una separación. Sin embargo, cuando la suave brisa del amor sopla. Ese velo se levantará ligeramente. Dejando que la verdad del amor, ocultada durante tanto tiempo, se revele en silencio. Este amor quizás ha atravesado tormentas y ha vivido muchas experiencias. Quizás alguna vez fue malinterpretado y cuestionado. Incluso olvidado en los rincones del tiempo. Pero en el instante en que dos corazones se abrazan con fuerza. Es como una plaga en el cielo nocturno. Permitiendo que el amor se sublime en la adversidad. Recordándonos la fragilidad y brevedad de la vida. Y esos odios y lamentos silenciosos. Si son acariciados por el viento del amor. En el final de la vida. Parecen volverse tan pequeños e insignificantes. No importa qué verdad oculta está detrás del velo. Ya sea alegría o tristeza. Ya sea valentía o debilidad. La vida de cada uno de nosotros. Es un viaje de constante autoexamen. Y redención. Encontrar el verdadero yo en el amor y la responsabilidad. Escribir una leyenda inmortal que le pertenezca.